Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. En esta primera etapa, el hilo conductor será el matrimonio. La conferencia de hoy la dictará el padre Gavino Tabosi y se titula El matrimonio según la sabiduría de Dios. El padre Gavino Tabosi pertenece al clero de Mercedes Luján y está a cargo de la parroquia San Demetrio y San Bernardo en la ciudad de Luján. Nació el 5 de noviembre de 1976. Realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario Santo Cura de Ars, en la ciudad de Mercedes, y en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma. Fue ordenado sacerdote el 9 de diciembre de 2003. El padre Gavino Tabosi es licenciado en Teología con orientación en Moral en la Facultad de Teología de la UCA. Desde 2004 es profesor en la Cátedra de Introducción a la Teología en la Facultad de Derecho de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es además autor del libro El amor que discierne, el conocimiento del bien por la connaturalidad afectiva en la Suma Teológica de Santo Tomás, y ha publicado trabajos teológicos en varias revistas especializadas. El padre Gavino realizará su exposición y luego responderá preguntas del público, las cuales podrán hacerse a través del chat de Facebook. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La intención de estas charlas o conferencias es ahondar en las verdades de nuestra fe, en los misterios de la fe, aquello que podamos conocer un poquito más en profundidad. Siempre se puede conocer un poco más, siempre podemos ahondar más en las cosas de Dios, en aquello que Dios ha revelado. Bueno, es un ciclo de conferencias que tiene como primer tema es el tema del matrimonio, del amor matrimonial. ¿Cuál es el designio de Dios para el matrimonio? Acá vamos a ser 3 sacerdotes. Bueno, hoy empiezo yo, después el padre Luis y otro padre que terminará con esta temática del amor matrimonial en la revelación cristiana, es el padre Carlos. Y bueno, yo voy a ir hablando, aparecerán algunas placas, como para también hacer un poco más didáctica la exposición. Voy a ir leyendo y comentando lo leído, ¿no? Eso es un poco la metodología de la charla o de la conferencia. Podrán escribir, digamos, comentarios o hacer preguntas ahí en los comentarios, tanto del Facebook de la parroquia, de la cual soy párroco, la parroquia San Demetrio y San Bernardo, o también el Facebook del padre Luis. Sabrán disculpar si no podemos responder a todas las preguntas, ¿no? Pero haremos un cortecito de unos 5 minutos hacia el final de la exposición, que durará cerca de 1 hora, y luego luego de ese corte, en esa segunda parte, preguntas o intercambios, ¿no? que hagamos entre yo y ustedes. Bueno, el título de esta ponencia que yo escribí hace unos años y ahora un poquito la desempolvé, es el tema del matrimonio en la sabiduría de Dios. ¿Qué ha pensado Dios para el matrimonio? ¿O qué ha revelado Dios para el matrimonio? Alguien puede ver a un cura o a un sacerdote hablar de matrimonio y pensar cómo el cura va a hablar del matrimonio si él no conoce el matrimonio o si él no está casado. De hecho, más de una vez me lo han planteado, ¿no? ¿Cómo un cura, un sacerdote va a hablar de algo que él no vive? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué enfoque? ¿O con cuál autoridad? Y ¿cuál es la respuesta que damos a este planteo? Es que el sacerdote, si bien no está casado con una mujer, su vida es un desposorio, con lo cual los temas matrimoniales no nos son tan ajenos, porque el sacerdote está desposado con la iglesia, con la comunidad. Es una manera distinta de vivir el amor esponsal, no hacia una persona, sino hacia una comunidad, pero no deja de ser
el mismo amor esponsal, que en el fondo tiene su fuente en Cristo. Por otra parte, cuando el sacerdote habla del matrimonio, lo hace en cuanto que vamos desentrañando, conociendo, explicando aquello que Dios ha revelado para el matrimonio. El matrimonio es una realidad de fe. De hecho, hay un sacramento, el sacramento del matrimonio. Es algo que es parte de nuestra fe. Y como el sacerdote hablamos de las cosas referentes a la fe, también del matrimonio, del sacramento, del amor matrimonial, ¿no? Porque, repito, el amor matrimonial no es algo ajeno a la fe, es parte, ¿eh? Hay un sacramento. El tercer motivo por el cual el sacerdote o los sacerdotes o la iglesia en sus célibes también hablan sobre estos temas es porque son temas humanos y todo lo humano de algún modo nos toca a todos. Los problemas matrimoniales o las crisis matrimoniales no dejan de ser crisis humanas o problemas humanos. Y ahí en esa barca estamos todos. O sea, entonces, como es una realidad humana, también nos toca a nosotros que no somos marcianos, sino que somos seres humanos. Por otro lado, también venimos de una familia, con lo cual conocemos medianamente cómo es la vida familiar, cuáles son sus grandezas, sus problemas. Por otro lado, tenemos contacto con matrimonios, los sacerdotes, con lo cual desde ahí también uno aprende, crece y desde ahí uno también puede iluminar o hablar. Bueno, esto un poco para responder también a este planteo, ¿no?, que alguno puede hacerse. ¿Cómo un sacerdote va a hablar de matrimonio? Bueno, esta es la respuesta. Una vez dijo un sacerdote, dice, para hablar de una enfermedad o conocer una enfermedad, no necesariamente hay que haberla padecido. Uno puede conocer la enfermedad porque la estudió, porque tuvo gente al lado que padeció esa enfermedad, y esa cercanía o ese estudio le da cierta autoridad para hablar del tema, aunque él no esté enfermo, ¿no? Bueno, algo así también con respecto a este tema. Bien, lo primero a decir es la exposición como tal tendrá cuatro partes, ¿no? 4 etapas. Ahí creo que ya tenemos la plaquita. La creación del hombre y la mujer, Adán y Eva al principio, antes de la caída, o sea, el matrimonio, primer matrimonio, antes de la caída, antes del pecado original. El proyecto primero de Dios, que después se vio frustrado en parte con el pecado original, el primer proyecto de Dios para el matrimonio. La segunda parte de la exposición será la unión esponsal luego del pecado original, digamos, luego de la caída primera. ¿Qué consecuencias trajo el pecado en el amor matrimonial? ¿Cuáles son las secuelas que dejó el pecado en la vida matrimonial y en el amor matrimonial, ¿no? Las penas sufridas? Y vamos a ver, y acá me ayuda mucho la lectura de unos libros que leí de un sacerdote muy sabio, que es el padre Horacio Bojorge, un jesuita, que ha estudiado mucho estos temas. Y vamos a ver también con su ayuda las penas o las consecuencias o las cicatrices que dejó el pecado en el hombre y en la mujer, que son distintas. La tercera parte de la exposición será el matrimonio en la vieja ley, digamos, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Ahí veremos algunos pasajes. Por ejemplo, explicaremos la permisión del divorcio que Dios permitía en el Antiguo Testamento. Y finalmente,
la cuarta y última parte, el matrimonio en la nueva ley, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, es decir, la redención del amor matrimonial a partir de Jesucristo y de la gracia que Cristo trae al matrimonio por medio del sacramento, especialmente como canal ordinario por el cual se derrama la gracia, el sacramento del matrimonio. Bueno, ahí también vamos a ver los textos en los cuales yo he, leído, abrevado un poco para preparar esta conferencia, la bibliografía. Aclaro que nada es mío, todo es prestado, que no soy original, que simplemente expongo aquellos que otros han dicho o han estudiado mucho mejor que yo. Vamos a la creación, el primer matrimonio, la creación del primer matrimonio, Adán, Eva. Hay dos textos bíblicos similares pero distintos con respecto a la creación del hombre y la mujer. El primer texto es Génesis 1, lo tienen ahí ya en la plaquita, capítulos 26 al 27, pertenece a una tradición judía llamada tradición sacerdotal, que luego puso por escrito esto, que ahora vamos a leer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el versículo 26. Y sigue. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra, o varón y mujer, los creó. Expliquemos dos términos. Primero, el plural hagamos. Hagamos. ¿Por qué Dios dice hagamos? ¿Por qué Dios habla en plural? Bueno, hay varias interpretaciones. Unos dicen que Dios está hablando con la corte de los ángeles. Otros dicen que Dios está hablando con lo que se llama el plural solemne, majestático, aquellos reyes, príncipes o papas cuando decían nosotros, el nosotros, ¿no? La autoridad de Dios. Pero también podemos decir que ese hagamos en plural responde a lo que es un dato en el Antiguo Testamento, ya al inicio de la Biblia, un dato referido a la Santísima Trinidad. Dios que habla, Dios son personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que delibera, Dios que se propone, o las personas divinas se proponen crear al hombre. Si Dios son plural, son personas divinas, quiere decir que Dios es una comunidad, que en Dios hay vida en comunidad, o vida social, diríamos nosotros, ¿no? Como el modelo principal en el cual encontramos la perfección de la vida comunitaria. Y al decir comunitaria también estamos diciendo vida matrimonial, porque el matrimonio es una comunión de personas, como Dios, que es una comunión de personas fundamentadas en el amor, en la caridad. Dios habla en plural porque habla con las personas divinas. Al decir que Dios crea a su imagen y semejanza, se quiere indicar, por tanto, que Dios creará al hombre según esa pluralidad de personas, que es Dios, basada en el amor. Que el hombre sea imagen de Dios, entonces, significa que está llamado, por naturaleza, a la comunión con otras personas. Somos imagen y semejanza de un Dios que es comunión de personas.
esta dimensión comunitaria basada en el amor, relaciones de amor con otros, está grabada a fuego en nosotros, está impresa en nuestra naturaleza, porque somos imagen y semejanza de un Dios que es comunión de personas. En hebreo, la palabra usada para hablar del primer hombre, Adán, ¿no? Adán. Es una palabra genérica, no hace referencia a un individuo. En hebreo, Adán es genérico, sería algo así como la humanidad. Cuando Dios dice, hagamos a Adán o al hombre, a nuestra imagen y semejanza, está diciendo, hagamos a la humanidad, en realidad. Y Dios creó al hombre a su imagen de vuelta, ¿no? Dios creó a Adán, es decir, a la humanidad, hombre y mujer. Humanidad, hombre y mujer. A imagen de Dios. Dice, a imagen de Dios lo creó. A Adán, es decir, a la humanidad, la crea o nos crea a su imagen y semejanza. Pero dice, primero dice lo creó, lo en singular. Y luego pasa al plural matrimonial, los. Macho y hembra los creó. O varón y mujer los creó. Este dato es interesante porque vemos que el ser imagen y semejanza de Dios, además de hacer referencia a la comunión con otras personas o a la vida en sociedad, hace referencia directa y explícita al matrimonio. Es decir, el matrimonio, porque acá habla del matrimonio, es decir, macho y hembra, varón y mujer, los creó. Es decir, el matrimonio expresa a su modo esa realidad que es el propio Dios, del cual el matrimonio o el amor matrimonial es imagen y semejanza. Vamos ahora al segundo relato de la creación del hombre y la mujer. Son dos relatos parecidos, pero no son iguales. Pertenecen a dos tradiciones bíblicas judías distintas. Una es la sacerdotal y la otra es la yavista, se llama así, no importa el nombre, pero son dos relatos distintos porque nacen de dos fuentes distintas, pero se complementan, ¿no? Génesis 2, 21-22. Ahí tenemos la placa. Yahvé Dios echó sobre el hombre un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Yahvé Dios, de la costilla que le había sacado al hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. El verbo formar, vamos a detenernos ahí, ¿no? Es decir, Dios a partir de la costilla de Adán, del hombre, mejor dicho, forma a la mujer, forma. La palabra original usada, el verbo original, es vayiven, que quiere decir construyó. Formó o construyó. Sería mejor decir construyó, ¿no? Suena raro decir que Dios construyó a la mujer, pero sería literalmente lo más exacto, según esa palabra hebrea. Cuando en otros textos se dice que Dios crea de cero o de la nada, se usa un verbo hebreo que es bará. Bará es crear, hacer algo de cero. A Adán Dios lo crea, ¿no? Al hombre Dios lo crea. Pero respecto de la mujer dice Dios la construye o Dios la forma. ¿Por qué verbos distintos? El construir en la Biblia remite a una obra tipo vivienda. Claro, se construye una casa, se construye
un templo, se construye una ciudad. Por ejemplo, se dice que Salomón construyó, no creó, construyó el templo, o que Caín construyó la ciudad. Y es el mismo verbo, ¿no?, respecto de la creación de la mujer. Construyó. Se trata de una obra, el fin de la construcción, una obra destinada a la acogida, a la recepción, a la intimidad, a la vida familiar, a los vínculos sociales. Cuando uno construye una casa, un templo, una ciudad, es para que la gente se relacione, se vincule. Son dependencias destinadas a que la gente habite, se conozca, se vincule. En consecuencia, la mujer no solo que no es creada de una materia inerte e inferior, a diferencia de Adán. Adán es creado de una materia inferior, el barro, el polvo, ¿no?, dice el Génesis. En cambio ella no. Tiene un origen más noble, que es el hombre, ¿no?, el costado abierto, la costilla. Es una persona. Su origen es más noble. Pero además, con este construir, queremos indicar que el fin de la mujer, según el designio de Dios, es la contención, el vínculo con los demás. Empezando por el vínculo familiar, fomentar el vínculo familiar. Es el otro, ¿no?, empezando por el marido y los hijos. De hecho, el relato del Génesis dice que el primer varón tenía todo, pero le faltaba un auxilio. Y acá vamos a otra placa. Bien, dice la Sagrada Escritura. Dijo Dios Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. 2 veces se usa el verbo ayudar. Auxiliar, ayudar, socorrer, otro sinónimo. Es decir, los animales no lo llenan al hombre, que llamaríamos Adán, ¿no?, al primer hombre, no lo llenan. No es un auxiliar, no lo ayuda realmente. Esto es importante, ¿no?, porque hoy hay gente que quiere más a las mascotas, o busca en el animalito, la mascota, el perrito, el gato, ¿no?, digamos, que lo llene, que sea su compañía. Y acá dice la palabra de Dios que eso no llena. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Adán puso nombre, pero dice, en todas esas criaturas, animales, no encontró un auxilio. Faltaba la compañera, el auxiliar. No es que sea malo tener una mascota, digo, pero la compañía la verdadera compañía, la que llena, la que planifica, es de un tú a un tú. No de un tú a un animal o a una cosa, ¿no? Bien. La mujer fue creada para ayudar al varón. Ayudar. Nos quedamos en esa expresión, ¿no? O sea, para auxiliarlo. Mientras que el primer vínculo de Adán es con Dios, con quien dialoga antes que existiese su compañera, Eva, por el contrario, tiene su primer vínculo con su esposo. Procede de él, del marido, de la costilla, y es para él, o sea, para auxiliarlo, para acompañarlo, para sostenerlo. Ella fue pensada en función de él, para servirlo. Yo sé que la palabrita servir a muchos les choca, ¿no? Como que el que sirve es esclavo y no es libre.
Pero desde una óptica cristiana sabemos que no es así, digamos, que la verdadera grandeza es el servicio, que la verdadera libertad es el servicio y no el egoísmo o el capricho. Pero digo, ella fue creada o construida para el vínculo con los demás, empezando por la familia propia, y para servir al marido, en función de él. A él, al varón, Dios le pide que trabaje en el jardín, que lo cultive. No se lo pide a Eva, no le dice anda a trabajar, se lo dice al marido, al hombre. Y es que la finalidad de ella no es el trabajo en primer lugar. Quien debe cultivar la tierra es Adán, dice la palabra de Dios. No porque eso lo haga más importante que ella, en fin, roles distintos, simplemente. Pero digo, la finalidad de Adán es el cultivo de la tierra, el jardín, el trabajo. En cambio, la finalidad de ella es el auxilio al esposo, acompañar, obedecer, otra palabrita que por ahí a alguno le lastima el oído. La obediencia, se la entiende mal. No tenemos que entender obediencia como sinónimo de sumisión injusta, ¿no? O sometimiento injusto. La palabra obediencia viene de audire. El que obedece escucha. Escucha a Dios, escucha a los demás, ¿no? Tiene que ver con la escucha. La mujer en esto de acompañar al marido, según el plan de Dios, es contenerlo, escucharlo, o sea, obedecerlo en este sentido, ¿no? Cuando San Pablo dice que la mujer debe obedecer en todo a su marido, Efesios 5, luego vamos a ver la placa, Efesios capítulo 5, está pensando en la sabiduría de Dios, por la cual el hombre y marido, por ser cabeza y origen de la mujer, debe ser quien guía, quien decide, quien ejecuta. Este es el sentido de la expresión paulina, el hombre es cabeza de la mujer, o sea, el gobierno, quien guía, quien orienta. Según la sabiduría de Dios, según la revelación de Dios, esto es así. Puede molestar esto que estoy diciendo. Soy consciente que la cultura actual promueve otra cosa, pero acá nos atenemos a la sabiduría de Dios. Que el hombre sea cabeza o que la mujer sea auxiliar no quiere decir que él sea más importante que ella, ¿no? En absoluto. En esto de que Adán habla con Dios, que el vínculo del hombre es con Dios, originalmente el hombre es más religioso que la mujer. O sea, en el Génesis quien habla con Dios es Adán, no es Eva. Eva habla con el marido, porque ella es para él, ¿no? Y Adán para Dios. Me hace acordar también en el Nuevo Testamento cuando Dios daba órdenes a la Sagrada Familia. Dios hablaba a San José, o sea, al hombre. Y eso que la Virgen María era y es más santa que San José. Sin embargo, algo quiere decir ese dato de la revelación. Que Dios, cuando por ejemplo la Sagrada Familia tenía que escapar a Egipto, o volver de Egipto, o hacer tal o cual cosa, la palabra es a San José. Dios habla con él, digamos, con la cabeza, ¿no?, de la familia.
Si el hombre es por naturaleza más religioso que la mujer, porque Adán habla con Dios, antes del pecado habla con Dios, y la mujer habla con él, y claro, uno se pregunta acá, ¿por qué en la actualidad en las iglesias hay más mujeres que hombres? Si por naturaleza el hombre es más religioso que la mujer, ¿por qué hoy vemos en las parroquias, en las capillas, en las comunidades, muchas veces más mujeres que hombres? Bueno, esto es un desorden, producto del pecado. Al inicio no fue así. Por supuesto que está buenísimo que las mujeres nos ayuden y construyamos la comunidad, pero es un desorden el hecho de que haya muchas mujeres y muy pocos varones. Originalmente el hombre es más religioso. Lo que vemos hoy es una humanidad, la nuestra, con las consecuencias del pecado original. En un proceso de redención, pero que todavía no está completo ese proceso. Lo que decimos, esto de que el hombre es por naturaleza más religioso, por lo que dice el Génesis, o que la mujer está hecha para auxiliarlo al marido, acompañarlo, lo que decimos es machismo. Que la mujer deba auxiliar, como dice el verbo en Génesis, auxiliar a su esposo, ¿atenta contra la igualdad de los sexos? ¿Rebaja a la mujer en su dignidad el hecho de que ella sea servidora o auxiliar o compañía? ¿La rebaja? Yo creo que no, es la respuesta. Al contrario, creo que ensalza a la mujer por sobre el varón, dado que quien auxilia siempre es más fuerte, el más fuerte, es el más poderoso. Quien auxilia materialmente, físicamente o espiritualmente a otro es porque puede hacerlo. Tiene fuerza, tiene recursos, tiene espalda, ¿no? Decimos, o tiene con qué. Por eso puede auxiliar. Si la mujer fue pensada en función del varón, y este de Dios, significa que ella es más fuerte que él. Es más perfecta que él. Como más perfecto ha sido su origen. Porque, repito, ella no procede del barro, de la tierra, del polvo. Procede de un origen más noble, que es un ser vivo, es Adán, el hombre, ¿no? La costilla humana. Un origen más noble en comparación con el varón. Ella puede auxiliarlo porque es más rica, más compleja, más perfecta que él. Más compleja, más completa. Similar, en esto, muy bien, hermoso lo que dice el padre Bojorge, similar al ángel de la guarda, quien, al ser más perfecto que el ser humano, porque los ángeles son superiores a nosotros, y sin embargo, el ángel de la guarda está a nuestro servicio, nos auxilia, evita que nos pasen cosas malas, o que suframos, nos previene, nos acompaña, es un auxiliar el ángel de la guarda, y es un ser superior, porque es un ángel. Algo así, análogamente, la mujer. La lógica del Evangelio es que los más fuertes sostienen a los más débiles. Es así. Cuidan de los más débiles. En cambio, la lógica del diablo es distinta. No es servir. El diablo es un ángel con poder. No tiene el igual poder que Dios, porque es una criatura de Dios, depende de Dios, pero tiene más poder que nosotros. Es un ángel, ¿no? Y sin embargo, no quiere servir el ángel. Non servian, le dijo a Dios. No voy a servir ni a vos, ni a los seres humanos, no quiere servir. Esa es la lógica diabólica, ¿no?
en donde el fuerte no sirve, sino que quiere que lo sirva. En cambio, según el Evangelio, los más fuertes auxilian, como la mujer, que salvo en el plano físico, la mujer no puede levantar, aunque eso, una bolsa, 50 kilos de cemento, no sé, digamos. Alguna a lo mejor puede, pero en general, salvo en el plano físico, que es más débil, luego es más fuerte que el hombre, tiene más resistencia, tiene más aguante, ¿no? Decimos. Es así. Dice una filósofa alemana del siglo pasado, protestante que luego se convirtió al catolicismo, Gertrudis von Lefort, creo que está la placa ahí, ¿no? Dice, es falso decir que Eva cayó por ser más débil. Porque hay una lectura que dice eso, bueno, si Eva se dejó seducir es porque ella es más débil, más floja. Esta mujer dice, no es más débil la mujer. La historia bíblica de la tentación demuestra claramente que era la más fuerte y aventajada al hombre. La mujer es fuerte por su profundidad de alma, no por vigor físico. Siempre que la mujer fue oprimida, no ocurrió porque era débil, sino porque, habiéndola reconocido como la más fuerte, se le temió, y con razón. Porque en el instante en que el poder más fuerte no quiere ser abnegación o servicio al otro, sino la hegemonía, sobreviene naturalmente la catástrofe. Esto para responder a quienes puedan acusarnos de machistas o machismo, ¿no? No estamos diciendo la mujer es más fuerte, y justamente por esa capacidad de sostener es que sostiene al marido, sostiene a los hijos, por esa resistencia, por esa fortaleza, por esa riqueza de alma además. Volvamos al tema de la desigualdad entre el hombre y mujer, que ha dejado el pecado original. Y una paradoja actual, porque el pecado original, una de las consecuencias que trajo el pecado original es la desigualdad de los sexos y la lucha. Si bien es verdad, una paradoja actual, ¿no? Si bien es verdad que muchas veces, y dada la gravedad de la situación, el divorcio es la mejor salida del problema, sin embargo, un feminismo exacerbado plantea con orgullo el derecho al divorcio sin percatarse que, no sin frecuencia, la mujer divorciada termina siendo la primera perjudicada por su propio reclamo. En efecto, al tener que salir a trabajar para sostener el hogar, porque a veces no le queda otra, el marido o el ex no le pasa la cuota, pierde tiempo junto a los hijos, no puede estar con los hijos. Y ella, que según dijimos fue pensada por la sabiduría de Dios en función del otro, el marido, los hijos, al final tiene que hacer lo que hacía Adán al principio, que era cultivar la tierra, es decir, trabajar. Todo se trastoca. Creo que en la medida en que nos falte la fe y este conocimiento de la sabiduría de Dios para el matrimonio, irá aumentando cada vez más la desigualdad y la violencia contra la físicamente más débil, que es la mujer, físicamente más vulnerable. Es una paradoja, ¿no? Que en la actualidad, cuando más hablamos de la igualdad de los sexos, del ni una menos, que todo eso está bien, ¿no? Porque hay que proteger, digamos, a la mujer y al hombre, a los dos. Pero que mientras más se promueve un feminismo exacerbado en muchos ambientes, más aumenta
la violencia contra la mujer, o la violencia de género, como decimos hoy. Evidentemente, la solución para que disminuya esa violencia de género no va por la propaganda feminista, digamos. Estos son estadísticas, ¿no? Entonces, volvemos a la sabiduría de Dios. Esto es lo que vaticinó Dios a Eva. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Luego del pecado le dijo, tenemos la placa ahí, ¿no? Te sentirás atraída por tu marido y él te dominará. La violencia de género, la lucha, el ataque a la mujer, o el machismo, Dios ya lo anunció al principio de la Biblia nomás. Él te dominará. Con lo cual, ¿cómo hacemos para que Él no la domine? O sea, para volver a la armonía, al amor, tal como Dios lo pensó originalmente, y volver a ese plan original. Y ahí aparecerá Cristo, aunque todavía falta. Luego del pecado, la mujer, anuncia a Dios, empezará a sentirse insegura y en consecuencia buscará seguridad y firmeza en el varón. Ella que fue pensada para sostener, para auxiliar, para acompañar, luego del pecado todo se trastoca y ella empieza a sentir, dice el Génesis, atracción por el marido, busca que la contengan a ella, busca la seguridad en el otro, se siente afectivamente muy débil, insegura, busca la firmeza del varón. Esto lo dice la palabra de Dios, no que lo diga yo. Te sentirás atraída por tu marido. ¿Y cuál será la respuesta del marido en la lógica del pecado? El dominio. El dominio. Él te dominará. O sea, si queremos evitar todo esto, hay que volver a la lógica de la Sagrada Escritura. Vamos al último texto del Génesis, para luego pasar a la parte 2. Leemos: y el hombre dijo, cuando la vio a la esposa, ¿no?, a Eva, dijo: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha en hebreo, porque del hombre Ish fue tomada. Estas dos palabritas, estos dos sustantivos, digamos, mujer, Isha, y hombre, Ish, es casi lo mismo, ¿no? Hay diferencia de una letra solamente. Esto no es casual. Etimológicamente, el vocablo Isha, mujer, se deriva del vocablo Ish, varón. Un vocablo se deriva del otro. Lo más exacto, para respetar el texto original, el hebreo, sería traducir varona, varón y varona, o machona, pasa que suena mal, ¿no? Macho, machona, ¿no? Varón, varona. Sería lo más preciso para comprender el significado de esas palabras, que son casi iguales. Pero claro, no existe el machona en nuestra lengua, digamos, lo usamos para otra cosa. Solo en la lengua del Antiguo Testamento hay una similitud en ambos términos. ¿Esto a qué se debe, ese parecido, esa similitud? Quizás para mostrar la dependencia en cuanto a origen de uno sobre otro, porque ella procede de él. También para manifestar la similitud, la igualdad entre el varón y la mujer, o entre el varón y la varona, porque son casi iguales en los términos, en las palabras, o en los términos. De esta igualdad en dignidad nos habla también
la costilla de la cual fue creada Eva. Esa otra cosa interesante, es decir, en hebreo la palabra costilla es igual que la palabra costado. Si la mujer nace de la costilla del hombre, o sea, del costado, es para que esté al costado del hombre, para acompañarlo, y no para que haga su vida. Costilla y costado son sinónimos en esa lengua. ¿Por qué ella es construida a partir de ese hueso y no del cráneo o del talón? Bueno, una respuesta es esta que dimos recién, ¿no? Porque está al costado, como quien acompaña. Cuando te acompaña alguien, va a tu costado, al lado tuyo. Y también ella no es creada del cráneo de Adán o de la cabeza, porque ella no es cabeza de él. Tampoco es tomada del polvo de la tierra o del talón, porque para no ser aplastada, pisada o subyugada. Se la toma de lo que es el centro del hombre, ¿no? Además, la costilla es el hueso más cercano al corazón, tengo entendido, con lo cual también quiere decir que lo que está más cerca del corazón del hombre es la mujer. Bien, esto es lo que Dios reveló respecto del amor matrimonial. Pero vino el pecado. Y ahí todo se complicó. Vamos a la segunda parte entonces. Adán tenía libertad para todo en el jardín, en el Edén, pero menos para una cosa. No podía acercarse al árbol de la sabiduría, al fruto del conocimiento del bien y del mal. En tal prohibición queda en claro que el hombre tiene un límite. Claro, nosotros no somos Dios. La libertad nuestra no es absoluta. ¿Somos libres? Sí. ¿Muy libres? Sí. Todos los árboles del jardín, menos uno. Esa prohibición, esa única prohibición marca el límite, ¿no? Digamos, que somos criaturas, que no somos Dios. Ese mandato Dios se lo dio a Adán, no a Eva. Y se lo dio antes de la construcción o de la formación de Eva. Probablemente Eva se enteró de ese pedido de Dios o el mandato a través del marido, que fue quien le dijo. Hay un refrán que dice que lo semejante busca lo semejante. Esto, aplicado al texto del relato del pecado original, quiere decir que Satanás, por ser ángel, ser espiritual, buscó dialogar con alguien semejante a él, o sea, alguien con mucha vida espiritual, alguien que le sea afín. Por naturaleza, la mujer es más espiritual que el hombre. Sus afectos son más finos. Su inteligencia es más aguda en comparación con la inteligencia del varón, al menos como ley general, ¿no? De hecho, se suele decir que la mujer tiene un sexto sentido, ¿ven? Es decir, una fineza, una percepción de las cosas. O una mirada más allá respecto del varón. Percibe cosas que el varón no capta. Su intelecto es más penetrante. Por naturaleza. Luego el pecado también hace lo suyo en este tema, pero por naturaleza es así. En todo esto radica la mayor complejidad y riqueza de la mujer, o perfección de la mujer.
porque además recordemos el origen más noble respecto de Adán. Además recordemos, bueno, esto que acabo de decir. Si bien es cierto que él es por naturaleza más religioso que ella, es también más simple, o más elemental, o más básico, ¿no? A veces las mujeres dicen eso. Porque el origen del hombre es más simple, es el barro, ¿no? Es el polvo de la tierra. Es más religioso por naturaleza, pero al mismo tiempo más simple. De ahí viene justamente la razón de la complementariedad, es decir, la simpleza de uno con la riqueza y la complejidad de otro, y en esa diferencia se complementan. Para que haya complemento tiene que haber diferencia, ¿eh? Dos cosas iguales no se pueden complementar. Porque si el otro es igual a mí, el otro no me va a dar lo que yo ya tengo, porque es otro yo, ¿no? Ya con lo mío ya tengo demasiado. En cambio, el otro, si es distinto, me complementa porque me da justamente aquello que yo no tengo. Esto lo captan muchas mujeres cuando con razón dicen con cierta sorna que los varones somos todos iguales y muy básicos. Esto del barro, ¿no? Del polvo del cual procedemos. Pero del lado opuesto, las cosas no son muy distintas, ya que en la riqueza de la mujer también radica su debilidad. Después del pecado, esta riqueza, esta complejidad de alma, se transforma en ella en causa del sufrimiento. Y es que el límite que separa su hermosura, complejidad física y espiritual, con su neurótica complicación por todas las cosas, incluso por las cosas más pequeñas, suele ser muy estrecho. Una cosa es ser rica, sutil, compleja, pero otra cosa es ser complicada. Una cosa es la complejidad, que habla de una riqueza, de la conjunción de muchos elementos. Otra cosa es la complicación. Luego del pecado, la mujer tiende a esto, ¿no? A complicarse, incluso por cosas que el hombre le dice, el varón le dice, mira, no es para tanto. Y a veces se complica por lo que va a venir después, y por el año que viene, y por lo que, cuando los chicos, qué va a pasar con los chicos, y el futuro, y se complica y se complica. El hombre no, es más simple, tiene otras miserias, vamos a ver ahora también, pero es una de las consecuencias que deja el pecado original en la mujer, ¿no? Que de rica, sutil y compleja tiende a complicarse, lo cual además la hace sufrir después, ¿no? Es lo que dicen muchos hombres cuando afirman que las mujeres son muy complicadas y es difícil entenderlas. Y sí, algo de eso hay. Pero esto, consecuencia del desorden, ¿no?, que deja el pecado en nosotros. Es por esta enorme diferencia que ambos logran complementarse. La simpleza, la llanura del varón con la complejidad y la riqueza de la mujer. Ahí viene el complemento. Volvamos al tema de la serpiente. La serpiente se siente más cómoda con ella, siente que con ella puede tener un diálogo más complejo, más enriquecedor, un diálogo más serio, diríamos. Adán está cultivando la tierra, está ahí con las manos con barro, está metido con el tema de las plantas, los yuyos, digamos. No está para cosas tan angelicales. Está cortando el pasto, está cosechando. Para la serpiente eso era muy bajo, muy ordinario. Se inclina hacia ella porque se le parece en espiritualidad. Recordemos el ejemplo que decíamos, entre el ángel de la guarda nos sostiene, y la mujer, el ángel, ¿no?, que sostiene al hombre. ¿Ven? Entonces, entre ángeles
se empieza a dar el diálogo. Hay una similitud en espiritualidad. Vamos a Génesis 3, 1, 8, el relato de la caída. Bien. Leemos: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos a ustedes. Serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también comió. Lo de Satanás, ahora viene la explicación nuestra, lo de Satanás no era una mentira absoluta, sino una media verdad. Las peores mentiras son las medias verdades, porque son las más difíciles de captar, justamente porque tienen algo de verdad o de verdadero. Cierto es que Dios ponía un límite, mas no es verdad que Dios prohibía acercarse a todo árbol, sino a uno solo. O sea, lo verdadero que es de la tentación, que Dios prohibió. ¿Dónde estaba la mentira? En que Dios prohíbe. No, Dios dio mucha libertad en el Edén, salvo un árbol. También es verdad que la sabiduría, la felicidad, el conocimiento, es algo a lo cual todos aspiramos. Pero no es cierto que para conquistarla haya que desobedecer, transgredir el mandato. Satanás tenía razón, y esa media verdad o ese pedacito de verdad lo explotó muy bien, lo exacerbó. Tenía razón cuando, en cuanto al fin o al deseo natural que todos tenemos, todos queremos ser como dioses. Todos queremos ser como dioses. No está mal eso. O sea, todos queremos saber mucho, conocer, amar mucho como ama Dios, tener esa felicidad sin fin, tener vida eterna. Todos queremos eso. Eso es la felicidad. Con lo cual, cuando le dijo serán como dioses, no estaba tan equivocado. Tocó un punto neurálgico del alma humana, que es el deseo de la felicidad, ¿sí? de estar plenos como Dios. Pero ¿en qué se equivocó? ¿Dónde estaba la mentira? La tentación. En el modo de ser como Dios, en la manera, en el camino. Explotó un deseo muy genuino, muy humano. El deseo de amar, de que nos amen también. El fruto también tiene que ver con el amor total, el deseo que nos amen y de amar, puesto que en eso radica la felicidad humana. ¿Qué es ser feliz? Amar y que te amen. Y siempre, no un tiempo nomás. Eva arrebata el fruto, lo saca antes de tiempo, no lo deja madurar. No confía en que Dios en el cielo, aún ellos no estaban en el cielo, estaban en el paraíso terrenal, que no era el cielo. Dios en el cielo les iba a dar eso que tanto deseaban. Lo que pasa es que tenían que esperar. Eva empieza como a sospechar de la promesa de Dios, empieza a sospechar de Dios. ¿Será verdad que Dios me lo va a dar? ¿No será mejor arrebatarlo ahora?
Se deja ganar por la impaciencia, la ansiedad de que la abracen, de que la quieran totalmente. No espera que la amen, sino que arrebata el amor. Al amor no hay que arrebatarlo, hay que esperarlo. Esperar que alguien te ame, esperar. Y eso supone paciencia. Lo cual significa que la felicidad humana supone un proceso, un tiempo, una espera, confianza en la palabra de Dios, que ha prometido darnos la felicidad, pero en su debido momento. En esto consiste. Eso es como el pecado original es como un pecado de ansiedad también, ¿no? De querer llegar antes de tiempo, arrebatar lo que todavía está verde. Digamos, por último, tras el pecado de rebeldía, empiezan a sucederse una catarata de males en el matrimonio y en la sociedad. Por ejemplo, Adán deberá trabajar con sudor. Una de las penas para el hombre, para Adán, es que Dios le dice: ahora, por culpa del pecado, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso el trabajo a veces es molesto, digamos, cansador. Deja de ser placer. Otra consecuencia es que en adelante el varón dominará a la mujer. El machismo es fruto del pecado original. No es fruto de una institución machista, es fruto del pecado original, el machismo. Tiene orígenes remotos. Estará por encima de ella, dice. Ejercerá violencia sobre ella. Otra consecuencia del pecado original respecto a la mujer: sufrirá dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que sufrirá no solamente cuando tenga el hijo, sino sufrirá a causa del hijo. La mujer sufre por los hijos. Lo que más desgarra a la mujer es ver a un hijo sufrir. O sea, el hijo para la mujer es causa de gozo, pero causa de terrible sufrimiento. Parirás con dolor, ¿no? Es decir, tu hijo será causa de dolor. Se empezarán a repartir culpas de manera injusta. ¿Se acuerdan que Adán, cuando Dios le dice: ¿qué hiciste?, Adán le dice: fue ella, la mujer que pusiste a mi lado. Y Eva, ¿qué hizo? Se sacó el lazo, lo mismo. No, yo no fui, fue la serpiente. ¿Y qué faltaba que la serpiente dijera: fue culpa tuya, Dios, que me creaste? Digamos. Si la lógica del pecado es también buscar culpas en el otro. Y esto a veces en el matrimonio, cuando no hay redención en la vida matrimonial, es bastante común. Uno le echa la culpa al otro. Además de esas penalidades, tenemos otras que son deudoras de aquella estructura psicoespiritual tan distinta entre el hombre y la mujer, que son las llamadas penas asimétricas, las consecuencias que dejó el pecado en la mujer, que son distintas a las penas o consecuencias que dejó el pecado en el hombre, en la vida afectiva, en la vida sexual, en la manera de vincularse con los demás, en la psicología. Creo que ya estamos. Bien, y para terminar esta parte 2, el matrimonio luego del pecado original, vamos a ver las consecuencias, ¿no? Las penas. Esto también lo ha trabajado muy bien el padre Horacio, Jorge. En cuanto a la inteligencia,
A la mujer, que como dijimos, intelectualmente más refinada e intuitiva que el varón, luego del pecado se le potenciará para mal esa característica. Con lo cual la maldad se hace más pensada, más fina, más intelectual. Por ejemplo, con la palabra logrará exasperar al varón, sacarlo, despertar en él violencia física. La mujer es más inteligente cuando quiere lastimar. Es una maldad más pensada. Y es la consecuencia que dejó el pecado en su inteligencia de suyo más fina, o más intuitiva. Luego del pecado original, su violencia o agresividad no será más física, sino más bien verbal o mental. Deviene fría la mujer no redimida, calculadora, lo cual supone una actividad intelectual. En cambio el hombre, ahora vamos a ver el hombre, ¿no? Luego del pecado obrará más por impulso, movido por la pasión o el instinto, como es más básico, más del polvo de la tierra, entonces su vida tiende más a la tierra, digamos, a lo animal, a lo pasional. En él se acentúa el polo animal, en ella el polo intelectual o espiritual, angelical. Ella calculará todo fríamente y su ira o enojo se manifestará sobre todo a partir de la lengua filosa o de la ignorancia hacia él o la frialdad. Otro modo que revela la violencia intelectual que deja el pecado original en la mujer es la ignorancia al marido o la persona en discordia. De hecho, un modo de castigar a la pareja muchas veces es, además de la delicada agresividad verbal, la mujer sabe meter el dedo en la llaga, ¿no? Pobre, ella es víctima también de todo eso. Pero un modo también de ese proceder frío es negarle la relación sexual. Algo que para el varón, luego del pecado, es fundamental. Luego del pecado el hombre se desordena y tiende hacia el polo animal, o sea, quiere comida y sexo en general, ¿no? En cambio, lo de ella es la distancia, la frialdad, los silencios. Con el pecado, la mujer se asemejará más a los puros espíritus malos. En cambio, el varón se asemejará más a lo bajo, al polvo, al animal, al chancho, digamos, ¿no? Por eso cuando el hombre ve que la mujer se maneja de esta manera, no tiene que enojarse. Cuando ve que la mujer es fría, calculadora, porque muchas veces ella misma es víctima de las consecuencias que dejó el pecado, quizás no de ella, sino el pecado original en la mujer. Y tiene que entender que es así y que eso se va redimiendo, pero no tiene que enojarse. Lo mismo la mujer. Si ve que el hombre al final todo quiere sexo, quiere comer y solamente eso, y no quiere hablar, no quiere charlar, no quiere pasear, bueno, tiene que tener paciencia y saber que la consecuencia que dejó el pecado original en el hombre es eso. Entonces, no tiene que enojarse, ¿no? Porque también el hombre es víctima de ese proceder que se va redimiendo con el tiempo. Es verdad que el bautismo borra el pecado original, pero quedan las consecuencias, ¿no? Las heridas. Y eso lleva tiempo, restaurarlo, ¿no? O rehacerlo. Otra diferencia de penalidad es respecto del fin para el cual Adán y Eva fueron creados. Dijimos que él es más religioso que ella, ya que lo vemos hablando con Dios antes del pecado. A su vez, ella fue creada en función del varón,
dijimos, ¿no? El auxiliar, sostener, acompañar. Por designio de Dios, Eva tiene un único fin: auxiliar, servir, acoger, acompañar. Ella es el hogar, acuérdense del verbo construir, el hogar, los vínculos sociales. La mujer es más social que el hombre. Ella está puesta por Dios para crear vínculos, para hacer comunidad, para unir, para socializar. Pero luego del pecado las cosas cambian. También esto se altera. El varón perderá el vínculo con Dios y tenderá a endiosarse, a creer que todo depende de él y de su trabajo. Claro, hay hombres muy autosuficientes, ¿no? Que creen que es él y su trabajo, y yo me lo voy a ganar con mi trabajo, y es mi trabajo, y viven para el trabajo, ¿no? Cree que todo depende de él y de su esfuerzo. Absolutizará su trabajo, vivirá para el trabajo y el dinero, a costa de resignar tiempo para Dios y la familia. Al hombre se le dispara por esto del trabajo, la obsesión por el trabajo. A su vez, ella tenderá no ya a auxiliar, sino a exagerar en la ayuda o en el auxilio. Entonces, el hombre fue hecho para el jardín, el cultivo de la tierra. Sin la gracia, con el pecado, se exacerba ese trabajo, vive para el trabajo. La mujer fue creada para acompañar, sostener, auxiliar. Se exacerba eso. ¿De qué manera? En el deseo de manejarlo todo, saberlo todo, dominar la vida de los hijos, del marido, de los nietos, de las nueras. La mujer tiende a eso por el pecado, ¿no? Cuando falta la gracia. Tiende a querer que nada se le escape, querer manejarlo todo, estar en todo, en todo. Sufrirá mucho más que él cuando algo se le escape de las manos. En la mujer, el ser para otros devendrá en ser para mí, aflorando con mucha fuerza el deseo de acapararlo todo, saberlo todo. Un ejemplo, noten ustedes cómo se molesta una mujer cuando se entera que hay alguna información, noticia o dato, que otros ya saben y ella no sabe. Se impacienta mucho, porque ella quiere saberlo todo, manejarlo todo. Se inquieta, se molesta, se intriga sobremanera. Tras el pecado, la tendencia de la mujer es a usurpar el puesto de la divina providencia. La mujer quiere ponerse en lugar de Dios, en la providencia de Dios. Controlarlo todo, manejarlo todo, estar en todo. Bueno, es una herida con la cual ella misma tiene que lidiar, luchar. En cambio, en nosotros, en los varones, la herida contra la cual tenemos que luchar, lidiar, es la obsesión por el trabajo, ¿no? Eso en cuanto a la inteligencia. Vamos en cuanto a las pasiones. Y yo diría, bueno, ya terminar, quedará un poquito más, para que no se haga muy cansador, ¿no? En cuanto a las pasiones, en el hombre hay pasiones, hay potencias inferiores, que son dos: la concupiscible, por la cual tendemos a un bien deleitable, un bien que nos genera placer, la comida, la bebida, el placer sexual, la concupiscible, y la pasión irascible, que se activa cuando el bien que yo busco se presenta como arduo. Entonces tengo que activar la ira para conquistar ese bien o para conservarlo.
una vez que lo tengo. Vamos a la ira. Acerca de las reacciones de ira en el varón y en la mujer, algo hemos dicho ya. En ella es más pensada, más sutil, una agresividad en palabras o en los silencios. En la mujer la ira se relaciona con el cálculo, la frialdad. En el hombre en general es lo físico. El hombre grita, pega, tira cosas, rompe. Los hijos asustan y la mujer no logra entender por qué actúa así. Este tipo se volvió loco, dicen algunas. Actúa como un loco. Sí, es verdad, pero recordemos que el pobre es víctima también de las consecuencias que deja el pecado en él. No es que le quite culpabilidad o responsabilidad a su acto de locura, pero hay que ver también lo otro. Pero en la mujer el pecado de ira no le eclipsa la razón, al contrario, se la agudiza, asemejándose al ángel malo. Cuanto más enfurece él, ella más serena se encuentra. Esto pasa también, ¿no? Él se pone más loco y ella más serena. A veces la mujer hace la denuncia porque el marido le pegó, llega a la comisaría con sangre en el ojo negro, lo cual claramente es repudiable. Sin embargo, lo que ella no explica es por qué él reaccionó como reaccionó. También hay que ver eso. O hay otro tipo de violencia, está la física y más la verbal o la pensada. En cuanto al apetito concupiscible, la tendencia a los bienes que generan placer, el placer sexual, la comida, la bebida. En cuanto a la comida, ¿qué deja el pecado en nosotros? ¿Cuál es la consecuencia o la pena? El hombre tiende más a la glotonería, tipo animal. Los hombres nos tiramos a la mesa, ¿no? Nos queremos comer todo. Vorazmente. En cambio, la mujer no. Su desorden hacia la comida es más la golosinería. Si la mujer come en cantidad, podrá ser por otro motivo, ansiedad, angustia, ya que en ella lo más común es que la consecuencia del pecado se exprese de otra manera, comiendo poco, suave, delicado. El modo de comer también se altera. En el varón suele ser voraz, glotón. El hombre no mastica, sino que traga. En cambio ella, distinto, ¿no? Chupa, por así decir. Es de a poquito, ¿no? Es lo goloso también. La pasión sexual, ¿qué pasa con la pasión sexual? El deseo sexual es el mismo, luego del pecado. La tendencia al placer sexual es la misma. No. Esto también es importante saberlo en la relación de pareja, en el matrimonio, para entender más al otro, por qué actúa como actúa. Tras el pecado, en el hombre se agudiza su polo animal, con lo cual tenderá con gran vehemencia al placer sexual, a ese desorden en la vida sexual llamado lujuria. En general es así en el varón. Él querrá a todas, mirará a todas, fantasiará con mucha facilidad. Él tiende más, sin la gracia, tiende más el hombre a la infidelidad y a la poligamia. Lo domina el deseo sexual. Muchas mujeres se quejan de que sus maridos solo quieren sexo y comer.
Y tiene razón. La pena o consecuencia del pecado en el hombre hace que éste se vuelque más al polo animal. Es por esto que cuando una mujer, cansada de este proceder de su marido, se encuentra con un amigo que no le pide sexo, sino que la escucha, le dedica tiempo, un hombre, ella se siente fuertemente atraída por él y se siente tentada a la infidelidad. Porque se ha encontrado con alguien que, al menos al inicio, es muy similar a ella. Acogedor, contenedor, auxiliar. Después las cosas cambian, ¿no? Porque el otro no deja de ser un hombre, ¿no? Pero viene por ahí la tentación. En la mujer, la lujuria o desorden sexual se expresará a partir del pecado de una manera distinta respecto del varón. Ella va a instrumentalizar el placer sexual para obtener un fin, que no es el placer en sí mismo, aunque ciertamente también le genera placer, por supuesto, pero lo que ella busca no es tanto el placer en sí mismo, sino un fin más noble, más elevado. Recordemos la riqueza psicológica espiritual de la mujer, es distinta a la nuestra, de varón. Con lo cual, lo que ella va a buscar es un fin más noble, más elevado en la vida sexual, cuando hay desorden, cuando falta la gracia, ¿no? El mismo consiste en conquistar el cariño del varón. Si ella cae en lujuria y ofrece sexo, es porque quiere ser amada, quiere ser abrazada, busca el afecto, busca la ternura. El placer sexual para ella queda en un segundo lugar. Ella busca otra cosa con eso, busca el abrazo, la ternura, que él la escuche, busca ser amada. Ella seduce con su cuerpo no porque le interese principalmente el sexo, sino porque desea obtener del hombre la atención, la mirada, el cariño. Para ella el placer sexual no es lo más importante, sino ser atendida, escuchada. Necesita afecto. La mujer luego del pecado se hace una mendiga del afecto. Busca amor, mendiga amor. En el hombre no es tan así, es más el placer inmediato. Ir a los bifes, ¿no? Como se suele decir. Ella busca otra cosa, si se quiere, algo más noble si se quiere, ¿no? Que no es el placer efímero, es la contención, es el amor, el afecto. Es por esto que muchas veces el marido no entiende que ella no quiera tanto sexo, como tampoco ella entiende que él no busque el diálogo o compartir tiempos libres, sino que quiera sobre todo sexo. Ese es el punto, que no se entienden, y luego vienen las separaciones, las discusiones, los divorcios, el sufrimiento, porque no se entienden, porque no conocemos la revelación de Dios, no conocemos esto. Entonces, si no conocemos esto, vamos a pensar que el otro actúa como actúa porque es mala persona, o porque no quiere cambiar. Y es más profundo el tema. Todo lo que hemos dicho en esta segunda parte de la conferencia es la pena o consecuencia del pecado. Veremos en la cuarta y última parte de la ponencia de qué modo el matrimonio puede luchar para combatir estos desvíos. De esta lucha dependerá la felicidad en la vida matrimonial. Me queda una página, no sé si la continuamos, la última página. Recordemos que esta conferencia, la ponencia mía, se divide en dos días, ¿eh? Hoy, jueves y creo que la semana que viene, me parece. Lo último de esta segunda parte, recordemos, el amor matrimonial luego del pecado,
Se titula así: ¿hay que aprender a amar? No quisiera dejar de hablar un poco sobre la ignorancia que tienen muchas personas sobre su actual situación afectiva o amorosa. Llama la atención esta frase que escribe San Pablo a los fieles de Tesalónica, primera carta, capítulo 4. Vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Instruidos, habla de una instrucción. La gente comúnmente cree, o creemos nosotros todos, que sabemos amar, que ya la tenemos muy clara, que ya hemos recorrido un camino en esto del amor, que no hay que aprender mucho más. Incluso muchos dicen que cuando el amor irrumpe o el corazón se exalta, no hay racionalidad que valga. Muchos confunden amor con pasión. Y dicen el amor es irracional. No, la pasión puede ser irracional. Son cosas distintas, amor y pasión. Alguien una vez me dijo: el amor no se controla, el amor no se maneja, el amor no se razona. El amor solo surge y hay que dejar que fluya. El amor es un fluir. Esto yo lo he escuchado más de una vez. Ahora, ¿qué ocurre si el amor es el fluir o el no control? Ocurre que si no hay racionalidad, después, cuando empiezan los problemas, ya que con el tiempo el fuego un poco se apaga y aparece la realidad, que son las miserias humanas, van unos a tirarse las cartas con brujos y adivinos, a buscar soluciones a los problemas matrimoniales. Entonces van a buscar soluciones a los brujos, a los adivinos, consultores matrimoniales, y les preguntan: ¿qué nos está pasando? Esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando hay una crisis. ¿Qué nos pasa como pareja? ¿Qué nos pasa como matrimonio? O como se titula un libro del padre Jorge, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Dónde quedó ese amor? Había comenzado todo tan bien y de pronto parece que todo se pudrió todo. Creíamos que nos conocíamos y ahora nos damos cuenta que no, es un desastre, una frustración total. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que habían comenzado el camino del amor pensando inocentemente que sabían amar y que se las iban a arreglar perfectamente, bien, por sí mismos, tal como se las arreglan los patitos para salir nadando apenas nacen, ¿no? El patito nace y enseguida se pone a nadar, instintivamente, nadie le enseña. Entonces, a veces creemos así, nosotros también. Bueno, empiezo a amar y ya sé cómo se ama. Y es que buena parte de las personas ignoramos el trasfondo de la situación dramática que ha dejado el pecado en nosotros. Porque ignoramos la revelación, porque ignoramos la palabra de Dios, porque ignoramos la enseñanza de la iglesia con respecto a estos temas. Después viene la sorpresa. Ignoramos las consecuencias del pecado, ignoramos lo serio que es el pecado. Claro, después viene la sorpresa. ¿Por qué ignoran? Porque con esta afirmación no intento, cuando hablo de la ignorancia, en la cual a veces estamos, con esta afirmación no intento culpar a nadie, sino descubrir la realidad humildemente. Son muchos los que creen que nadie tiene que enseñarles a amar, porque ya saben lo que es el amor. Yo ya sé lo que es el amor. A mí que no me vengan la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia, a decirme Dios y cómo tengo que amar, yo ya sé amar. Bueno, eso es soberbia, ¿no?
Piensan que basta dejarse llevar por los impulsos o movimientos sensuales para amar. Con connivencia de los más media, o sea, de los medios de comunicación, mucha gente confunde amor con pasión, amor con deseo, son cosas distintas. Entrega incondicional con desear al otro. Estar enamorados con estar flechados son cosas distintas. El amor es responsabilidad. No es un flechazo. El flechazo es un momento, ¿no? Son cosas parecidas, pero son distintas. Son parecidas, pero no son iguales. Conclusión, tenemos que ser instruidos, nos tienen que enseñar a amar, porque amamos mal muchas veces. Nos tienen que instruir. Somos como niños, tenemos que aprender. Amar es algo que nos tiene que ser enseñado por otros que saben amar o que aman bastante bien, puesto que no sabemos amar como conviene. Hay que aprender a amar, lo dice también un psicólogo no católico, se llama Erich Fromm, en el libro El arte de amar. Él no es católico, pero bueno, tiene cosas interesantes. Allí afirma precisamente que hay gente que piensa que le basta guiarse por los sentimientos espontáneos, dejarse llevar por ellos. Cupido, ¿no? ¿Se acuerdan el angelito de la flecha, ¿no? Cupido en latín quiere decir deseo, sin ningún control, deja que fluya. Fromm dice que no. Dice, amar es un arte, así se llama el libro. Y como todo arte requiere ejercicio, práctica, tiempo, maduración. Dejarse instruir por otros. El artista tiene un maestro que le enseña el oficio del arte. El psicólogo ve un hecho y lo comprueba. Por eso bien esto que ve este psicólogo, Fromm, pero no ve todo. Falta algo, ¿no? Acierta en el diagnóstico Fromm, pero por carecer de la revelación divina o de la fe cristiana, hay cosas que aún no llega a ver. En efecto, la fe nos dice que amar es sobre todo una gracia, es un don. Es algo que tenemos que esperarlo de Dios, recibirlo, como cualquier regalo. Me lo tienen que dar. Amar es un don. No alcanza con la decisión o la buena intención. Me tienen que enseñar, Dios me tiene que dar el don. Algo que hay que pedir y hacerse capaz de recibir. En nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, lo que debe ser restaurado precisamente es la capacidad de amar a otros sin límites, del amor propio, del ego mezquino y replegado. Me tienen que enseñar a amar sin límites, porque uno tiende, todos tendemos al repliegue, al ego. El pecado deja esa herida, ¿no? En el fondo, las crisis matrimoniales son crisis espirituales que tienen que ver con esto. Entonces nos tienen que enseñar a amar, salir de nuestro repliegue, salir de nuestro yo, mirar al otro. Y eso es una gracia. Quien nos enseña a amar bien a nuestra esposa, a nuestro marido, es aquel que cuando murió, no murió replegado. ¿Vieron que la diferencia que hay entre la meditación tipo oriental, tipo yoga, vieron que es el repliegue? O sea, me miro a mí. Y Cristo muere, es la apertura, ¿no? Es el salir de sí.
Y como el matrimonio es un salir de sí para el otro, para estar con el otro, para hacer feliz al otro, es Cristo quien nos enseña a amar así, de esa manera. Bueno, ya me adelanté un poquito a lo que será la segunda y última parte de la exposición. Bueno, gracias por la paciencia, muchas gracias. No sé si hay algunas preguntitas. Bueno, muy bien, puesto que se hizo un poco extenso, dejamos las preguntas para la próxima oportunidad, sea a mí o también al padre Luis o al padre Carlos. Les agradezco nuevamente la paciencia que me han tenido. Hacemos una oración a la Virgen y luego la bendición les doy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada familia de Nazaret, Jesús, José y María, rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.